Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. En este momento me encuentro con el doctor Marco Murueta, quien nos va a explicar parte de su trabajo, de la trayectoria con respecto al consejo y también las motivaciones personales que lo han llevado a hacer esto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, Álvaro, muchas gracias por la invitación y la entrevista. Estoy bien después de que tuve COVID dos meses con oxígeno y ahorita ya lo estoy dejando ya nada más por las noches, pero me siento muy bien y listo para contribuir a los proyectos que hemos estado compartiendo. Muchas gracias. Es una bendición que aún dentro de estos tiempos difíciles haya la posibilidad de trabajar con usted. Agradezco la oportunidad y estamos en sintonía. Y paso a hacerle unas preguntas con respecto al tema, Con mucho gusto, sí. un tanto entrando al campo personal. Me gustaría preguntarle si es posible, cuáles han sido sus actividades que ha realizado manualmente, aparte de trabajo, sin necesidad de que hayan sido remuneradas. Sí, pues manualmente sería como a veces tender la cama o lavar los trastes o cosas así, ¿no? De cosas de casa. Y pues también a veces contribuyo con llevar una cosa de un lado a otro, ¿no? Armar un paquete para enviar. Eso es lo que sería lo manual. Pero sin remuneración, pues he trabajado mucho, mucho a lo largo de mi vida, porque soy una persona que tú has visto que pues estoy comprometida con hacer lo más que puedo para beneficio de la sociedad, de la comunidad. Entonces, un porcentaje muy elevado de mi tiempo, yo creo que un 60-70% de mi tiempo trabajo sin remuneración. ¿Y en qué trabajo? Bueno, pues desde generar documentos, proyectos. Ahorita, bueno, el año pasado ves que terminamos el proyecto constitucional, una nueva constitución, un nuevo proyecto de constitución y bueno, esa constitución por lo menos implicó 20 sesiones de 3 días cada una, de estar analizando, estar dialogando, estar viendo cómo se acomoda, ver la redacción, y ahora pues ya es un libro, es el segundo libro, tuvimos el anteproyecto en 2018 ya como libro, con base en ese trabajamos y produjimos este proyecto, y pues ahora ya sacamos el plan de la nueva Constitución Mexicana 2021, es un tríptico. Tenemos también la convocatoria a los congresos constituyentes estatales y municipales, y todo eso es trabajo que hago sin remuneración. Además, pues doy conferencias sin remuneración, tanto a instancias mexicanas, con grupos, organizaciones, instituciones, como también en otros países, sobre todo de América Latina. Con mucha frecuencia me están invitando a dar conferencias, sobre todo de psicología, que es mi especialidad, ¿no? Entonces, pues trabajo muchísimas cosas sin remuneración todos los días. Todo un sistema de comunicación, mando mensajes, recibo mensajes por correo, por WhatsApp, y estamos en intercomunicación, y soy un militante del trabajo político social alternativo, no partidista, y pues dedico, te repito, una parte significativa de mi tiempo a todo eso. Ya veo, muchas gracias. Entiendo entonces que la vinculación y el trabajo de redes es lo fundamental en su caso y también por la especialidad. Me imagino que su propósito de vida está encaminado a las ciencias, a las humanidades y en especial a la psicología desde hace bastante tiempo. Sí, tengo 40 años prácticamente de haber egresado de la carrera de psicología. 1980 egresé, tengo 41 años de eso. Inmediatamente empecé a dar clases en la UNAM desde 1980, o sea, tengo 41 años de trabajo en la UNAM. Y a lo largo de todo este tiempo, relacionado con lo político, pero también con lo personal, lo familiar, pues he estado generando una teoría nueva, integral, que pretende eh, integrar también cosas de las otras teorías, pero en una forma coherente, no en forma ecléctica. Entonces, es una teoría nueva, fuerte, dialoguista o dialógica, que quiere entrar en comunicación con todas las personas
que tengan otras teorías y dialogar productivamente. Entonces eso ha sido muy interesante y en relación con eso, pues muchas técnicas, instrumentos, prácticas. He sido también psicoterapeuta prácticamente por 40 años, empecé en 1982, 39 años tengo de ser psicoterapeuta, así es que he visto muchísimos casos en el consultorio, he dado terapia individual, de pareja, de familiar, de grupo, también estamos trabajando en grupo, y tú sabes que generamos desde el 91, estamos cumpliendo 30 años, el 25 de mayo nació la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, la MAPSI, que podríamos decir que es muy probablemente, quizá por ahí la Facultad de Psicología de la UNAM pudiera competir un poco, pero somos probablemente la institución más importante de psicología en México y en América Latina. Y la más Felicidades, importante una también de habla hispana. Sí. Perdón, Sí. felicidades, una trayectoria admirable y de ejemplo para las que vamos detrás y con el compromiso de darle continuidad a todos estos proyectos. Pero muy bien. ¿Qué Sí, opina de la la Sí, clave es no, para estos logros que hemos hecho, porque sí, ves para atrás todo lo que se ha logrado y hemos hecho varias instituciones, dos instituciones internacionales latinoamericanas, ya hicimos un Congreso Mundial en Italia de transformación educativa, hemos hecho muchas cosas, pero la clave para redondear lo que estabas comentando es mantener un hilo conductor y trabajar cotidianamente un poquito, no olvidarse del proyecto, darle continuidad y eso, como dice el poeta Machado, ¿no? Caminante no hay camino, camino se hace camino al andar. Pues cuando ves para atrás, dice la senda que nunca vas a volver a pisar, pero yo lo que veo, pues, es una serie de cosas que se han logrado y que en el proceso yo no he sentido como un esfuerzo denodado, sino que la clave ha sido la continuidad, la constancia, la perseverancia, también la articulación, el tener habilidad para generar consensos y articulaciones, pues con muchas otras personas, ¿no? Eso lo recomiendo mucho. claro. La disciplina, me imagino. Pues disciplina, la verdad sí, sí soy algo disciplinado, pero no soy obsesivo, ¿eh? No, o sea, soy una persona que simplemente, pues, empieza y le gusta, se apasiona y trato de pulir cuando escribes, pues cuidas la ortografía, la redacción, el sentido preciso de lo que quieres hacer. Igual cuando te organizas, pues buscas también cómo conjugar, cómo escuchar a los otros. Entonces, la disciplina juega un papel desde luego, pero no se podría decir que yo soy una persona hiperdisciplinada, ¿no? Soy una persona que tiene una disciplina pues, ¿qué se dirá? De un 70% de lo que algunas personas podrían tener, ¿no? Que son más disciplinadas que yo, un 100%. Yo soy como de un 70%, no soy súper disciplinado, no. Lo que sí, soy perseverante, constante y articulador, coordinador de diferentes posibilidades para integrarse en un proceso común, ¿no? En un convergente, ¿no? Esa sería la idea. Claro, ya veo. Y doctor, ¿usted o cuál definiría que fue su motivación para incursionar socialmente? Pues lo traigo un poquito de mis papás, ellos eran sensibles, mi papá fue líder estudiantil, líder de campesinos en Guerrero, yo participé, fue secretario general de la Universidad de Guerrero y pues el estado de Guerrero, del cual yo soy originario, pues tiene muchas coherencias, muchas problemáticas y desde niño empecé a pensar que se pueden hacer muchas cosas que no se hacen, ¿no? Entonces, en parte por eso estudié psicología, ¿por qué no se hacen si hay tantas cosas factibles de hacer, ¿no? Y parece, en mi concepto, el mundo, la sociedad evoluciona lentamente, no como dicen algunos que por las tecnologías parece una super evolución. Son las novedades de que ahora ya hay un aparato que permite otras cosas, como ahorita el Zoom, pero, pero en realidad el pensamiento, las costumbres, la cultura es relativamente lento. Entonces, parte de mi interés es ver cómo hacemos para que la vida social, para que la vida comunitaria sea más satisfactoria. La humanidad vive de manera insatisfactoria en esencia y su inteligencia, pues que puede mandar un cohete a la Luna y ahora hasta Marte, ya hay naves y están manejando cosas en Marte, pero no pueden entender
el fenómeno humano, ¿no? La violencia mundial, la violencia nacional, la violencia familiar, continúan incrementándose los suicidios, el deterioro del medio ambiente, ¿no? Hay muchas, y eso los seres humanos no lo han logrado comprender, en parte porque hay intereses individualistas que no quisieran comprender eso porque tienen la sensación equivocada de que si se hace un mundo más ético, más coherente, les afectaría a sus intereses particulares. Es como una mezquindad, ¿no? Pero no es cierto además, porque si el mundo se hiciera con esas potencialidades que tiene la humanidad, todos los seres humanos, los 7.800 más o menos millones de seres humanos, serían ricos y sin afectar a la naturaleza. Ni siquiera necesitarían dinero, pero tendrían toda, podrían viajar, vestir de lo mejor, tener la mejor habitación, casa, el mejor medio de transporte personal, con un poquito de coordinación y de cooperación que los intereses individualistas acentuados por el capitalismo, pues no lo permiten, ¿no? Pero si ponemos un poquito de sensibilidad, que es lo que estamos haciendo, de coordinación, la potencia humana es para que seamos ricos y muy ricos, más ricos que los más ricos que existen actualmente, todos los 7.800 millones de seres humanos, hiperricos si cooperamos, si nos coordinamos, si cuidamos nuestro planeta. Entonces, pues eso ha sido mi motivación. Y bueno, en el camino, pues me encontré con personajes como Alberto Castillo, como Demetrio Vallejo. Es la historia de nuestro país que es tan rica, una de las historias nacionales más ricas. Imaginar a Morelos, ¿no? A Miguel de Agua Morelos, a Vicente Guerrero, que además mi paisano guerrerense, a Juan N. Álvarez también con el plan de Ayutla, que dio el punto inicial de lo que después va a ser la reforma juarista y este periodo tan interesante. En la lucha zapatista, ¿no? De Emiliano Zapata, ¿no? Y también de los zapatistas del 94, ¿no? O sea, son inspiradores de que hay un impulso, hay muchas cosas como tú, como otras personas, mucha gente que vale la pena, pero que no nos estamos coordinando hasta ahora suficientemente para poder desarrollar posibilidades enormes que tenemos y que mi papel ha sido ir apuntando eso. No digo que he hecho un granito de arena porque no soy yo. Lo que sí ha sido mi papel es cómo coordinar muchos granitos de arena y que han dado resultados interesantes, pero que obviamente están muy, muy lejos todavía de lograr una transformación esencial que haga nacer una nueva posibilidad social en México, en América Latina y en el mundo. Sin embargo, a nivel pues, personal, de mi familia, de la misma MAPSI, pues de las organizaciones de psicólogos que hemos creado, se ha generado un ambiente bonito de no de estar disputando así como por el poder, de uno sometiendo a otros, etcétera, sino de coordinación, de complementación. Entonces, ya estamos viviendo en una buena proporción las organizaciones que hemos creado, el Consejo de Transformación Educativa, pues ya estamos viviendo lo que queremos para la sociedad del futuro, que es este diálogo receptivo, esta integración, este respeto y esta potencia que podemos tener, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Y pues eso más o menos diría en cuanto a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Acaba de comentar algo con respecto a atender y hacer algo por lo que surge, ¿no? Las urgencias que tenemos y aparte las emergencias que vayan surgiendo, ¿no? Y con respecto a esto, ¿qué opina de la importancia del aspecto psicológico en la implementación de medidas preventivas? Sí, es muy importante. Desde luego, se dice esto en psicología del trabajo, en psicología de las organizaciones y también en ingeniería de las organizaciones. Se dice que una mala organización es aquella que en un 80% de su trabajo o en la mayor parte de sus actividades atiende lo urgente y en 20% lo importante. Entonces, uno de los retos que se tiene es lograr atender lo importante y que lo urgente sea menor. Pero para atender lo importante, pues tienes que prever, que hacer muchos elementos preventivos en lugar de estar tapando emergencias, ¿no?
Y lo que ha pasado es que se tapan emergencias y hay muy poca idea preventiva, sobre todo de tipo social. Por ejemplo, la violencia que tanto preocupa y que tanto lastima a nuestra sociedad. Pues a mí sí me parecía un poquito interesante que López Obrador decía que no hay que atacar solamente los efectos. Creo que lo tomó en parte de nosotros, porque nunca nos da crédito, pero sino que había que atacar las causas, pero no sabe las causas. El problema es que pensó que con su programa, que no es muy bueno, la verdad, de Jóvenes Construyendo el Futuro, suena bonito, pero no está funcionando ni podría funcionar, está mal planeado. Sería mejor hacer descuentos a las empresas de todo tipo por contratar jóvenes, Claro. pagar el seguro social, por contratar, incluso se podría hacer una especie de curva de que si contratas a alguien de 18 años, el gobierno, digamos, paga el primer año del seguro y, y le da un complemento del 20% o del 20% de lo que es su salario, ¿no? Que le va a pagar. Cuando tiene 19 años, pues baja un poquito y ya, cuando tiene 25, pues menos y así. Y luego cuando llegas a la edad, después de los 45, otra vez incentivar que quien mantenga trabajando a alguien mayor de 45 tiene un poquito de incentivos, si llega a los 50 más, y a los 55 más, y así, imagínate, darles trabajo a los que tengan 70 años y por lo tanto ya no pagar impuestos o no su seguro social, ya no pagarlo, sería mucho mejor que este programa de jóvenes construyendo el futuro. Pero no se le ocurre a López Obrador las causas que son en la familia, por eso nosotros estamos planteando la escuela para padres, que es tan urgente, nada más con que se implementara la escuela para padres universal, obligatoria, y obligatoria no por obligar a la gente a ir, pero hay dos fenómenos, ¿no? Cuando no es obligatoria, pues los que van a la escuela para padres son los que tienden a ser los mejores padres y los que más lo necesitan no van. Y la otra parte por la que es obligatorio, debía ser obligatorio es para que las empresas, las instituciones, pues dieran la facilidad para que sus trabajadores una vez cada 2 meses fueran a un taller de 4 horas a la escuela de sus hijos. Y ahí se podría ver cuestiones psicológicas, nutricionales, odontológicas, médicas, incluso de familiares, de la pareja, etc. Entonces hay muchas cosas que tendría implicación la escuela para padres y con eso, pues los niños que ahora están medio abandonados y que tienden a convertirse en sicarios, pues ya no se convertirían en sicarios en cuestión de, pues, un sicario ahorita anda empezando como a los 14, 15, 16 años. Entonces, si empezaras a darle trabajo de prevención desde preescolar, primaria, secundaria, pues los que ahorita estuvieran en niños de 10, de 8 años, que se puede hacer muchísimo con ellos, a través de la escuela para padres y también directamente como familia, a través de trabajo comunitario también que se podrían instrumentar sin mucho costo, pues ya no serían sicarios y por lo tanto bajaría la violencia, ¿no? No serían drogadictos tampoco, porque tendrían otro tipo de salud psicológica. Y esto complementarlo con mucha promoción del deporte, ¿no? Instalaciones de primera calidad para el deporte, mucha promoción de las artes, también cursos, talleres, espectáculos, festivales, ¿no? Mucha promoción de los inventos que tanto nos hacen para salir de la pobreza. Nos hace falta ser inventores y no estamos formando en esencia inventores. La escuela está formando empleados que luego se van a Estados Unidos, emigrantes, a lo que aquí se les capacitó en la escuela, primaria, secundaria, prepa, pues lo van a aplicar a Estados Unidos. Digo, mandan las remesas, pero quienes más se benefician, pues es el país más rico del planeta. Entonces, si pudiéramos hacer una efervescencia cultural, deportiva, científica, tecnológica en los niños, los jóvenes, se les proyectara, imagínate que tenemos de los mejores inventores en robótica en México, pues nadie los conoce. No debían de hacer una gira por todas las escuelas mostrando sus robots, tener una entrevista en video como esta que estamos haciendo, proyectarlos, etcétera. Tantas cosas que se pueden hacer y que los gobiernos actuales no se les ocurre. De Entonces, hecho, pues ahí hay una excelente brecha de oportunidad para toda la organización civil que quiera participar y también por parte de las empresas, porque digo, yo soy un pequeño emprendedor, pero las personas que tienen mucha gente a su cargo,
aparte de los incentivos económicos, la educación y mejorar el núcleo familiar es fundamental para un rendimiento óptimo. Sí, pero pues, falta un poquito que hagamos labor para convencerlos, porque, digamos, nosotros en la MAPSI ya hemos tenido desde hace años la escuela para padres presencial y ayer inauguramos la escuela para padres a través de Zoom. Pero pues llega una población, te decía, los más conscientes, aún a ellos pues les sirve, ¿no? Claro. Pero que fueran todos los trabajadores, piensan que no, que mejor que estén trabajando más horas, mejor que haya escuelas de tiempo completo para que los niños no los distraigan y no hay hora de entrada, pero no de salida o tiempo completo. Y los niños requieren, para no ser sicarios, requieren convivencia familiar y si los tienes de tiempo completo en la escuela, no es suficiente para el arraigo afectivo, inclusive no es conveniente para su desarrollo y desempeño académico. Sin embargo, la mentalidad tradicional es eso, que escuelas de tiempo completo como guarderías para que los mamás y los papás estén trabajando y no se ve que si se organizara, en lugar de tener tantos desempleados, se distribuyera mejor en las actividades de trabajo y que la gente pudiera trabajar 5 o 6 horas y luego hubiera eventos de convivencia, ¿no? Familiar, educar también a la pareja y hacerlas sentir bien, es estratégico. Entonces, los factores psicológicos son muy preventivos. Si las relaciones de pareja estuvieran mejor avenidas, pues mejor crianza, pues mejor sociedad, ¿no? Pero no se atiende las relaciones de pareja, se dejan a la deriva como si no fuera un problema de la comunidad, de la nación. Piensa que pues, tu problema de tu pareja es tuyo, si mal funciona, pues eso. Aquí tienes que venir a trabajar y si eso afecta a tu familia, tu relación de pareja, pues es un problema tuyo. Entonces está mal pensado eso. Y por eso sí se tienen que hacer muchísimas cosas en el ámbito preventivo y nosotros ya las tenemos diseñadas. Las estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Pero si pudiéramos convencer a mayores personas en la comunidad, a mayores grupos, a organizaciones e instituciones, pues eso podría ser una potencia enorme como la que te decía hace un rato, ¿no? Para todos los seres humanos. Claro, claro, y de hecho entiendo que así es como nace la intención y el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano como una alternativa, una red de redes de organizaciones que vean por construir o reconstruir este paradigma, ¿no? Y Sí. tomando el tema, ¿cómo es que surge el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano? Bueno, justamente, fíjate, hay como varias etapas que te voy a mencionar rápidamente. Una primera etapa la vamos a poner entre 2004 y 2005, el movimiento de transformación social, porque advertimos a algunos que esto que estaba pasando con la llamada democracia de los partidos tendía a partidocracia y los mismos priistas estaban en los institutos electorales, ¿no? Entonces dijimos, no, se necesita otro tipo de cosas. Pero los movimientos sociales casi siempre son de queja, de por favor resuélvanos, de demanda, de protesta. Entonces el movimiento de transformación social empezó a decir, no, vamos a decir lo que sí queremos, no a quejarnos, que ya es bastante, sino de qué manera podría ser. Entonces surge el ideario del movimiento de transformación social y el movimiento de transformación social impulsa un congreso de transformación social y luego nos empezamos a vincular con otras organizaciones, otros grupos y la segunda etapa es de 2010 a 2013. Se hicieron 4 eventos nacionales de organizaciones alternativas con esta idea propositiva. Y una de las conclusiones que estuvo el segundo de estos encuentros nacionales de organizaciones alternativas es la posibilidad de crear instituciones alternativas. Y entonces surge el Consejo de Transformación Educativa en 2011, que aspira a ser el sustituto de la SEP en el futuro, cuando sea posible. Pero ya el Consejo de Transformación Educativa tiene un proyecto educativo muy bien armado, que obviamente le da las buenas y las malas y muchas ventajas a la maestra Delfina, y pues, si no se diga a los secretarios de educación anteriores, la maestra Delfina pues tiene por lo menos el antecedente de haber sido directora y maestra, pero desde 1976 hasta la maestra Delfina no había habido un secretario de educación que tuviera méritos para hacerlo. Y además duraban 3 años, así es que imagínate la falta de prioridad que ha tenido la educación en más de 40 años. Y la maestra Delfina, pues fue maestra y educadora y todo, en un posgrado,
pero hasta ahorita, en mayo de 2021, pues no se ve que vaya a hacer nada distinto a lo que han hecho estos grupos estos secretarios de educación anteriores. Entonces, pues no tengo mucha expectativa. Y el Consejo de Transformación Educativa que surge en 2011 ya tiene un proyecto que nos permitieran coordinar lo que hoy es la SEP. Sería maravilloso. Obviamente no lo van a hacer porque hay intereses de tipo de yo quiero estar y ahí yo quiero el poder y quiero someter y que no se haga otra cosa más la que yo digo, pues es absurdo, ¿no? Pero es parte de la limitación intelectual de la humanidad, de los grupos que están hasta ahora coordinando la humanidad, una limitación porque priorizan los cotos de poder y los manejos, que algo esencial que podría ser. Imagínate que se transformara la educación, incluyendo la escuela para padres. Sería maravilloso que los niños se volvieran creadores, inventores, formación de cooperativas, que pudieran tener expresión estética, que tuvieran intercambio, como decía Freinet, entre unas escuelas y otras de experiencias, originalidad, diversidad en lugar de todas iguales. Hay muchas cosas, ya las tenemos planteadas, por ahí tenemos ya hasta un tríptico donde están los puntos específicos. Bueno, entonces la segunda etapa, los eventos de organizaciones alternativas, encuentros nacionales de organizaciones alternativas, y esa etapa también incluyó dos foros que se llamaron ¿Qué tipo de transformación social y cultural queremos para México? Y fueron muy interesantes las ponencias. Esas ponencias de estos dos foros son el preámbulo de lo que va a venir a derivar, y también el ideario del Movimiento de Transformación Social, el MTS, van a derivar en lo que hoy es el proyecto de Constitución Mexicana 2021. Entonces, como efecto de estos 4 encuentros nacionales de organizaciones alternativas, se crea el Consejo Nacional de Organizaciones Alternativas en 2013, y luego por convocatoria de un cúmulo de organizaciones, en 2015 se crea el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano como una instancia alternativa de gobierno colectivo. Digo, no sabemos que no es tan fácil, pero esa es la idea. Construyamos nuestros consejos, nuestras organizaciones, así como el Consejo de Transformación Educativa. Hemos estado tenemos algunos avances en constituir el Consejo Nacional de Economía Alternativo. Y también nos interesa, aunque los ecologistas no los hemos podido, antes de que iniciara la pandemia en marzo pasado, tuvimos la primera reunión para formar el Consejo Nacional de Ecología. Y pues no se pudo por la pandemia, pero estamos en esa perspectiva. Y así ir creando instituciones alternativas que se vayan coordinando hasta que esto pudiera ser un movimiento social, además con la Constitución, que es como un plano de las casas social, de la casa que queremos para México, el México que queremos. Eso va a permitir, es la hipótesis, que muchas personas, si les parece bien, puedan ir convergiendo. Tendríamos un plano que nos permitiría a mucha gente construir, metafóricamente hablando, paredes, pilares, poner los acabados, etcétera, hasta que construyamos la casa que queremos. Obviamente casi sin presupuesto, o más bien sin presupuesto. El presupuesto es pequeñito y pues de lo que podemos ir cooperando los que participamos, pero no hay ni no tenemos ningún presupuesto. Imagínate que pudiéramos tener posibilidades presupuestales, obviamente bajo una idea de honradez que tenemos. Entonces así surge el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que junto con el COAL, Consejo de Organizaciones Alternativas, convocaron al nuevo constituyente nacional. Bueno, primero hicimos talleres de análisis de la Constitución vigente de 1917 a la fecha. Invitamos especialistas, están ahí grabados los videos de sus ponencias, están en coalt.mx. Y luego una segunda etapa de este proceso de constitución fue elaborar un borrador de constitución. Y eso nos llevó 11 talleres en 2015. En 2016, el 2015 fueron los análisis, 2016, desde 2014 empezamos, 2016 fue la construcción del proyecto, y en 2017 convocamos a la formación del Congreso Nacional Constituyente con delegados de al menos 11 estados, que fueron avalados con firmas o que eran delegados de organizaciones estatales, ¿no? Y entonces eso, el Congreso Nacional Constituyente, te decía hace un rato, sesionó 20 sesiones, tuvo 20 sesiones de 3 días cada una para conformar lo que ahora es este libro, que aquí lo tenemos, ¿no? La nueva Constitución Mexicana 2021,
y esto con muchos trabajos, pero lo estamos distribuyendo en los diferentes estados, en los contactos que tenemos, gente que puede estar interesada en esto, y esperamos que surjan constituyentes estatales, municipales, y que eso pueda aprobar la Constitución, hacerle observaciones, propuestas de modificación y nombrar delegados a una siguiente etapa del Congreso Nacional Constituyente, que pues tienda a buscar la forma de promulgar y hacer efectiva esta Constitución sin pedirle permiso ni aprobación a las instituciones caducas que hoy están pues gobernando el país y el mundo. No les vamos a pedir permiso, porque pues, nos van a querer envolver en su lógica que, digo, si podemos, si algún diputado, algún presidente, gobernador, le llama la atención esto, pues por supuesto, ¿no? Que estamos interesados, pero no someternos a ver, vayan a línea a su registro, ya les vamos a dar, no sé, 5, 3 millones de pesos, 10 millones de pesos, busquen votos para que ya no más estemos pensando en cómo conseguir votos y cómo conseguir presupuesto, nos limitaría eso, es mejor este proyecto alternativo que estamos desarrollando. Y así es el contexto en el que surge este Consejo Nacional del Pueblo Mexicano el 20 de noviembre de 2015. Ya veo, a pesar de que desde el 2015 está el Consejo, entiendo entonces que son alrededor de 17 años los que llevan ya trabajando en la conformación de una alternativa en la República. Así es, sí. Y bueno, hay quienes, yo tengo trabajando en esto desde 1980 por lo menos, o sea, muchos años, pero estábamos un poco atrapados en esta idea de que hay que buscar el voto y ganar el voto, pero vimos las reformas políticas y cómo pareció haber una esperanza cuando se creó el Instituto Federal Electoral en 1996, pero después de que Fox entró como resultado de ese cambio en la legislación electoral, y luego lo que pasó con Fox, retomando a todos los priistas, mal gobernando y más o menos al mismo estilo, y luego Calderón, y luego Peña Nieto, y bueno, surge un poquito de esperanza con López Obrador, pero si bien los anteriores eran peores que el actual, pero pues no vemos tampoco con López Obrador ninguna cosa esencial, ¿no? Hace algunas cosillas, coincidimos, en otras no nos parece tan bien, pero no en la esencia, ¿no? El símbolo de esto es quienes han sido sus secretarios de educación, ¿no? ¿Sí? Por una parte, este señor, Moctezuma Barragán, ¿cómo se llama? Bueno, se me va ahorita su nombre del secretario de Educación que acaba de salir antes de la maestra Delfina. Es que acabo de hablar con Pablo, que es su hermano, pero que tiene otra tendencia totalmente distinta. Y él se llama, ¿no te acuerdas? Permíteme, Marco. Hay que Ahorita googlearlo. lo editamos, bueno, secretario de Educación. Sí, porque acaba de salir. Esteban Moctezuma Barragán. Ah, ok, Ya. sí. Entonces, que haya puesto a Esteban Moctezuma Barragán en educación 3 años, 2 años, pues es vergonzoso, ¿no? Y la maestra Delfina es un poco más decorosa, pero no se ve. Es decir, no hay prioridad del proyecto educativo y eso es lo más sintomático de cuando se quiere cambiar algo en la esencia, que se tiene Claro. que formar de otra manera el proceso educativo. Entonces, López Obrador está dentro del capitalismo, dentro del presidencialismo, dentro de la lógica tradicional, nada más que quiere darle la honestidad un poquito aquí, recuperar un poco las empresas al Estado, ¿no? Pero no el poder del pueblo. Nosotros estamos luchando porque el pueblo sea el que se empodere, si se pudiera decir así, que las comunidades decidan, ¿no? Que los municipios decidan, que recauden los impuestos o contribuciones fiscales, que los recauden los municipios y que se empoderen, que de ahí ellos le den al Estado y a la federación, pero no al revés, porque pues ahí andan los gobernadores pues cuidándose de portarse más o menos bien para que el presidente no les vaya a recortar su presupuesto, ¿no? O el Congreso de la Unión. Y los municipios igual, entonces tienen que estar alineados con el gobernador, porque si no, no les toca igual, no los atiende igual. Entonces tiene que invertirse eso, que los municipios sean que las comunidades también, pero los municipios ya son una estructura más formal que pudiera encargarse de recaudar la mayoría de los impuestos o contribuciones
y manejarlo. Y entonces sí, el gobernador tendría que estar, o el gobierno estatal, el autogobierno, decimos nosotros, los delegados, pero ya tendrían que estar atendiendo a los municipios, además serían delegados de los municipios. Y la federación también tendría que estar atenta a la voluntad de los municipios, tanto porque habrá delegados en la Asamblea Nacional, como porque ellos son los que tienen la recabación de los impuestos, pues. Eso es muy importante. Entonces es el pueblo ejerce el poder como autogobierno y no estamos esperando que a ver si llega un presidente que pues, a lo mejor una migaja aquí, un detallito acá, ¿no? Y aún López Obrador con todo esto que dijo que los primeros los pobres y todo eso, pues por ya va para 3 años, sí. Y algo así que digamos los pobres están de manera, pues les da esto de sus ayudas, ¿no? De los ancianos, bueno, los adultos mayores, les da sus ayudas a los jóvenes, pero las cantidades que les da pues son de asistencia, no son como para empoderarlos y además para ser colectivos poderosos. Son tú, a ti te dan, queda bien vota porque te van a dar tu microayuda y es un asistencialismo y es un clientelismo también. Entonces no está bien eso. Claro que los anteriores eran peores, no, tampoco hay que, pues Peña Nieto, ¿no? No sabía ni dónde estaba parado, hacía muchos ridículos, nos hacía reír casi diariamente, ¿no? Con Sí, sus, con sus fallos. Y así, si nos vamos hacia atrás, pues hasta quizá un poquito López Mateos, pero llegamos hasta Cárdenas por lo menos, y ninguno de los gobiernos federales después de Cárdenas hasta Peña Nieto vale la pena significativamente, con un pequeño matiz de Adolfo López Mateos, porque también pues, sabemos que reprimió a los ferrocarrileros de manera muy dura, ¿no? Pero bueno, nacionalizó la industria eléctrica, que fue significativo. El plan de 11 años educativo de López Mateos, pues podría ser el segundo lugar después de la gran época de Vasconcelos como secretario de Educación en 1921-23. claro. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y que nosotros, lo interesante de lo que estamos haciendo es que ya tenemos mucho articulado, ya en la Constitución está la educación, la familia, la parte jurídica, qué hacer con los delincuentes que los llamamos enfermos sociales, la parte económica, la parte política y todo con esta filosofía colegiada y de optimización y de no andar jugando a la politiquería, a ver quién domina al otro, quién le quita votos o cómo lo denostamos. No, hagamos algo que sea realmente esencial y en esto estamos trabajando contigo y con mucha otra gente que tú conoces y bueno, adaptándonos a esto de la pandemia también, que siempre fue un pequeño cambio, pero que nos ha permitido crecer también por el Zoom. A través del Zoom ahora tenemos mucho más contactos en todo el país que estamos coincidiendo en este tipo de ideas. Así es. Así es, en todo el país, que pareciera que se repite, a pesar de que México es una extensión territorial enorme, hay problemáticas que compartimos con otras locaciones. Y también ahorita comentabas acerca de la historia del país, veo que te apasiona la historia desde los primeros reformistas, los primeros movimientos que intentaron y que lograron hacer grandes cambios, hasta ahorita platicas de los presidentes y con respecto a esto, ¿qué tiene que ver la mexicanidad o cómo se inserta en la ideología de los consejos? Sí, es muy importante esa pregunta porque sí me apasiona la historia y particularmente tengo mucha admiración por Morelos, que en 1813 convocó a un congreso constituyente en pleno virreinato. Claro, estaba en una lucha armada y en 1814 convocó al Congreso de Apatzingán y elaboraron la Constitución de Apatzingán y donde ellos tenían triunfos militares se empezaban a poner el gobierno que habían diseñado en la Constitución de Apatzingán en pleno virreinato, porque algunas personas dicen, ¿cómo que una nueva constitución? Pero si no hay una guerra. Bueno, no hay una guerra, pero hay un proyecto. Y es retomar mucho el espíritu de Morelos. Pero lo que me preguntas pues, me lleva más allá porque mucho de lo que son los pueblos originarios y que son milenarios en México, ahí tenemos una herencia impresionante
en toda América Latina, pero particularmente en Perú, en Guatemala, en México, la herencia maya, la herencia zapoteca, la herencia mexica y todas las culturas que son muchas y todavía viven los idiomas, como cerca de 60 idiomas, están vivos después de 500 años. Entonces esos idiomas son rescatables, debieran ser proyectados. Y esas comunidades tienen tres vocaciones, tres aportaciones a la cultura que hacen falta en el mundo, que no tiene Occidente y que es lo que hace, lo que necesitaría el cambiar Occidente. Y el primero de esas vocaciones que tienen las culturas mesoamericanas es el sentido de naturaleza. Se sienten parte de la naturaleza, valoran cada uno de los detalles de los fenómenos naturales, entran en conexión, en una especie de sintonía con el cosmos y con la naturaleza, en lugar de estar contemplativamente como lo hacen los orientales o destructivamente como lo hacen los occidentales. El segundo aspecto de los pueblos originarios que hay que retomar es el sentido de comunidad. Contrario al individualismo de Occidente y de Oriente también, que es persona por persona, los mesoamericanos han sabido históricamente hasta la fecha, nomás que no está tan claro, que somos comunidad, que somos individuos, somos personas, pero que estamos articulados con la comunidad. Y que si la comunidad está mejor, eso es mejor para cada uno, y si cada uno está mejor, eso es mejor para la comunidad, que es el concepto de la sociedad del afecto. Entonces eso lo estamos retomando. Y el tercero, que también viene de los pueblos mesoamericanos, es una vocación estético-afectiva que se ilustra en nuestro país como una herencia en el uso del diminutivo, ¿no? Porque es esta suavización y esta ponderación de las relaciones sociales, ¿no? Tomamos un cafecito, un ratito, dame un segundito, dicen ahora, ¿no? Como si los segundos pudieran ser más pequeñitos. Vamos a casita, dicen, y así usamos mucho el diminutivo como símbolo de esa vocación afectivo-estética de los pueblos mesoamericanos. Habría que ver los huehuetlatoli, se llama la antigua palabra, los textos que se pudieron rescatar de narraciones mexicas, sobre todo, de cómo le hablan los padres a sus hijos, con qué amor le hablan a sus hijos, con qué dulzura y con qué detalle. Eso está en los huehuetlatoli. Entonces hay herencia, una enorme herencia que tenemos y que podemos proyectarle. Y esas tres cosas son las que le faltan a Occidente y al mundo, ¿no? Sentido de naturaleza, sentido de comunidad y estética afectiva. Y eso es lo que estamos rescatando. No se diga, pues, otras épocas de nuestra historia, ¿no? Obviamente Zapata, Villa, ¿no? El propio Lázaro Cárdenas, Juárez, defendiendo su proyecto nacional y encabezando una lucha popélica del pueblo mexicano que dio un lugar a la estabilización de la nación. Entonces, hay muchas, pues, Vasconcelos con las jornadas, las misiones culturales y la efervescencia de la alta cultura en el pueblo mexicano. Hay muchísimas cosas donde abrevar, hasta nuestros pintores, nuestros músicos, nuestros escritores, hay mucho. No es fácil encontrar un país con tanta riqueza cultural como la que tiene México y América Latina. A veces nos quieren poner de ejemplo a Finlandia, y les dijimos, bueno, pues, si Finlandia es un gran país y la educación en Finlandia es súper efectiva, mencióname algún personaje finlandés que sea artista, científico, inventor, algo que decíamos, una contribución de Finlandia a la cultura del mundo. Y pues piénsale, verás que no. Corea del Sur, pues tampoco. Singapur, pues tampoco. Y son los modelos que ahora nos quieren poner. Cuando nosotros tenemos una riqueza cultural enorme, que a veces la tenemos tan cerca que no la podemos captar y valorar. En parte, en mi experiencia, yo lo he podido hacer más conforme he viajado por el mundo, en otros países, y entonces me he sorprendido del país en el que nací y de toda su riqueza y su potencia, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito turístico, digo, bueno, Italia, España, digo, Italia sí, es un país altamente turístico, ¿no? Tiene lugares preciosos y muchos, ¿no? Digamos, el caso de Francia, bueno, París y sus ciudades, pues tienen alguna belleza, ¿no? España tiene muchos lugares también muy bonitos. Y así todos los países tienen algunas bellezas. Pero ¿sabes cuál es el país que yo considero segundo lugar en turismo?
en cuanto a su potencia turística, no lo que ya tiene. Su potencia turística es México, solamente rebasado por Italia. Y eso es decir, su naturaleza, ¿no? Su historia en el sentido turístico. Pero tenemos minería, como dice el chiste, ¿no? Tenemos mares, tenemos fauna, tenemos vegetación, diversidad, tenemos selva. Entonces, como siempre se dice, ¿por qué si tenemos un país tan rico y nos tocó este territorio tan afortunado, cómo es que no podemos ser un pueblo con mucho mayor desarrollo? Lo tenemos, ¿no? Pero padeciendo la pobreza porque algunas personas de México y algunos de otros países, pues saben coordinar para su beneficio y han hecho grandes empresas y bueno, yo no, no demerito la capacidad que tienen los empresarios, porque organizan y tienen una capacidad para articular y para pensar, para imaginar proyectos. Lo único, pues, es que el beneficio se concentra. No se distribuye entre todos los que contribuyen a eso. Y bueno, así como esos empresarios que ya existen, tendríamos que hacer empresarios a todos los niños, a todos los jóvenes, a todas las personas, y hacer empresas cooperativas, articuladas, que pudieran hacernos distribuir mejor la riqueza y no solamente distribuirla mejor, hacernos ricos económicamente, materialmente, a todos, es posible, y sin abusar de la naturaleza. No estoy tan de acuerdo con la idea del decrecimiento que quieren algunos, que hay que tener una vida frugal, no tratar de no gastar recursos. No, la verdad es que piensan que la energía se va a acabar, pero si tenemos un sol que todavía va a durar como 10.000 años y que nos inunda de energía todos los días, ¿no? Y no se diga, pues, lo que el propio planeta tiene de potencia energética, ¿no? Entonces, no, la energía no se crea ni se destruye. Y resulta que el planeta, y particularmente nuestras regiones, son muy poderosas en energía, pero pues por estas cosas de falta de inteligencia humana, pues no las podemos aprovechar racionalmente, cuidándolas también para que no sean como el Occidente explotando la naturaleza, sino hay que cuidarla, como decíamos de los mesoamericanos, y tenemos un porvenir maravilloso si podemos cooperar la gran mayoría de los seres humanos o la gran mayoría de los mexicanos. Eso es a lo que estamos convocando y pues pensamos que es una ruta más interesante que estar protestando solamente, no digo que no se proteste, pero solamente protestar, exigir, demandar, cuestionar, es una parte, pero lo más interesante es que podamos construir con la cooperación de muchísima gente. Pues no cabe duda que la, la, la historia en tu vida se ve que ha tenido trascendencia. Y bien dicen que quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y teniendo claro que sabe, doctor, de dónde viene, ¿cómo le gustaría ver a México en 10 años? Y tiene mucha razón esa frase que acabas de mencionar, porque según la teoría que estoy desarrollando, que se parece en esto que te voy a decir a este principio de la física, dice, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, una tesis análoga en el ámbito de la psicología y de la sociedad y la política sería, nada se crea, todo es, nada es nuevo, sino que todo es una recombinación de lo que ya ha sido, es decir, del pasado. Entonces, conocer la historia, conocer las diversidades, incluso no solamente una historia, muchas historias, te permite vislumbrar el futuro, imaginar el futuro. ¿Sí? Entonces, pues nosotros nos imaginamos en 10 años que ya somos un país con autogobierno, participativo, con alta efervescencia cultural, más que la que observen, por ejemplo, en Italia, tienen una efervescencia cultural. Nosotros podemos hacer mucho más efervescencia deportiva, efervescencia de las artes, efervescencia de los inventos, ¿no? Que haya coches construidos en México, computadoras construidas en México, otros inventos celulares construidos en México, y así aviones, barcos, bueno, naves acuáticas, ¿no? Y que la naturaleza está muy cuidada. Me imagino las ciudades con muchas áreas verdes, que nadie puede decir que hay demasiado smog. Y pienso que va a haber rutas ciclistas no a la orilla de las calles, sino rutas exclusivamente ciclistas.
pienso que va a haber, la gente va a estar trabajando en 10 años, 5 horas al día, y lo demás debe ser esparcimiento, recreación, desarrollo cultural, capacitación y convivencia familiar, ¿no? Convivencia con amistades, que no va a haber desempleo, pensamos que todos van a tener ocupación, que va a haber fraternidad, que no van a estar peleándose por los puestos, al contrario, ¿verdad? ¿Quieres estar tú? Pues adelante. O si a una persona puede decir, si a mí me piden que yo sea delegado para tal cosa, lo hago con humildad y con agradecimiento, pues de que me dan esa posibilidad de servir a la comunidad y me voy a comprometer a servir a la comunidad. Entonces, un país donde no haya tanto egoísmo, tanto individualismo, donde la familia recobre mucho de su tradición histórica que tenemos en México, donde eh, haya escuelas creadoras, ¿no? Donde los adultos mayores haya longevidad, porque los adultos mayores pudieron tener una buena atención de salud, donde disminuyan las discapacidades llamadas, las limitaciones motrices, cognitivas, que se pueden prever muchas de ellas, y las que haya, encuentren las personas su mejor inserción social, su mejor ocupación y el apoyo de la comunidad, ¿no? Para poder desarrollarse, inclusive como ya lo hay un poco, ¿no? Elevadores en el metro para que no tengan que bajar por las escaleras, ¿no? Muchas cosas que se pueden hacer para que los semáforos para personas que no ven, pero también que haya operaciones para que puedan ver, ¿no? Ahora con esto de las células madre hay muchas potencialidades en ese sentido. Entonces me imagino un país con alta efervescencia cultural, económica, política, y siendo fraterno con los países del mundo, con los pueblos del mundo. En particular me interesa mucho la hermandad latinoamericana, prioritaria, porque aquí estamos en estas culturas, en este mestizaje, pero también me interesa pues, la hermandad. Bueno, habría que decir antes de lo siguiente que Estados Unidos también es un país latinoamericano. Es el cuarto país de habla hispana, Estados Unidos. ¿Sí? Pero también nos interesa la hermandad con España, con Italia, con Francia, con China, con Japón, con Singapur, con Corea, ¿no? Y que podamos imbuir en el planeta, en los latinoamericanos, estos tres elementos que te mencioné de las comunidades prehispánicas, ¿no? De las comunidades de los pueblos originarios de Mesoamérica, más otras cosas que estamos planteando a través de la nueva constitución y proyectos que vienen también para incrementar la afectividad y que están ya planteados desde el punto de vista psicológico, ¿no? Para cómo potenciar también pues, los sentimientos afectivos, ¿no? Entonces, todo eso lo estamos desarrollando. Tenemos entonces ya mucho construido, eh, muchas ideas que se pueden ir traduciendo en acciones progresivas y pues nos agrada mucho compartirlo porque además no solamente es los que ya estamos en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, constantemente nos encontramos con personas que tienen una experiencia así que las podemos articular y que nos hacen ver cosas que a veces nos faltaba ver, ¿no? Roberto Cañedo ahora que está en Guerrero, creo que no es de Guerrero, pero está en Guerrero, y tiene una idea sobre lo que implica la economía social solidaria, equitativa, que pues es muy enriquecedora. Y así como Roberto Cañedo, hay muchas personas que están desarrollando alternativas y que pues estamos en esta actitud de convergencia, de diálogo, de integración y no quisiéramos caer para nada en decir aquí ya esto es lo que es y tiene que ser como a veces hacen los partidos, ¿no? Sino recuperar, amalgamar, integrar. Así es como me imagino yo el México dentro de 10 años. Claro, entiendo que entonces tiene que ver mucho con la coyuntura, esta reconfiguración, ¿no? Porque igual me doy cuenta que la sociedad del afecto, o corrígeme si me equivoco, busca esa reorganización, la recreación del contrato social, partiendo del conectar con otros interesados que simultáneamente y casi de forma intuitiva están o estamos colaborando para el mismo sentido, ¿verdad? Así es, exactamente como lo dijiste, ¿no? Es decir, hay mucha gente que tiene ideas muy afines con esto que estamos comentando el día de hoy, pero pues quizá no las tiene por escrito, ¿no? Algunas ocasiones sí, ¿no? Entonces estamos encontrándonos. Por eso teníamos al final de la Constitución tenemos una frase
en idioma originario, que la traducimos al español y que dice reencontrémonos todos en el brotar y despertar de la vida, ¿no? Que es esta idea de que no quiero yo, vota por mí, establecer, sino queremos contribuir y articular con todo el que quiera algo sinceramente de beneficio para la comunidad, para el pueblo, lo haremos. La Sociedad del Afecto es un proyecto que surge en México, ya es un proyecto latinoamericano, ya lo estamos compartiendo con psicólogos de toda América Latina, y que significa que no solamente, es que parece que el capitalismo y el socialismo eran las alternativas. El socialismo se desprestigió y lo desprestigiaron a propósito, pero tiene una característica el socialismo que la sociedad del afecto no comparte, que es la estatización, que le llaman nacionalización o estatización de las empresas. Y entonces eso ha generado en los países de socialismo real, o llamados socialistas, pues que los gobiernos sean como los que deciden, nada más como un gobierno que si bien se nutre de la población, porque votan por ellos, los eligen y todo eso, pero se vuelve una casta burocrática que decide, tiene el control de todas las empresas. Incluso un problema interesante que tiene el Che Guevara. Bueno, y ahora los sindicatos, ¿qué van a hacer en la época del Che Guevara? Que es la época más romántica de la Revolución Cubana. ¿Qué van a hacer? Y querían que los sindicatos fueran como la vía o la correa de transmisión de las decisiones pues de la asamblea o del buró político, ¿no? Y no se les ocurrió, no quisieron los cubanos, no han querido suficientemente formar cooperativas donde el sindicato se transforma en una cooperativa y sean dueños de la empresa, en Claro. lugar de que sean empleados de una empresa que administre y maneja el gobierno como patrón, que se supone que los del gobierno son elegidos por los mismos trabajadores, pero es un patrón y los demás son empleados. Entonces nosotros queremos que no haya alguien que mande y alguien que obedezca, sino que nos coordinemos entre todos y que entonces no haya patrones y empleados, sino socios, socios de cooperativas, socios de proyectos, ¿verdad? Entonces, en la sociedad del afecto no estamos de acuerdo con la estatización de todo. Probablemente sí de los hidrocarburos, del teléfono, de todo lo que es de consumo cotidiano universal, como la energía eléctrica, este, la gasolina, bueno, los hidrocarburos, el agua, no debería estar en manos de un grupo, aunque sea una cooperativa, el agua no la tendría que tener una cooperativa, sino el autogobierno, porque es estratégico. Pero fuera de eso, ¿quién hace los zapatos? ¿Quién hace la ropa? ¿Quién hace las casas? Todo, los coches, que fueran cooperativas. Y que obviamente esas cooperativas tuvieran sentido comunitario en su formación, en su ética, en su política y en la formación educativa de donde surge eso. Enamorarse de la comunidad desde los niños, haciendo cosas para la comunidad. Entonces, la sociedad del afecto no está de acuerdo con la estatización generalizada, más que de los elementos estratégicos. Y la otra cosa es que los socialistas pusieron demasiado énfasis en la lucha de clases. Claro. Y nosotros estamos poniendo más énfasis en el amor, el afecto entre los oprimidos para liberarse. Pero no como odio o como ahora vamos a someter. Digo, tampoco hay una ingenuidad, pero no es la idea principal destruir al otro o ganarle al otro, sino desarrollar un proyecto alternativo. Y otro elemento que es el más central de la sociedad del afecto es que mientras que el socialismo pareció hacerse un colectivismo, donde el individuo pasaba como a ser según no importante, salvo los jefes, ¿no? Stalin o Lenin en su momento. Claro. Nosotros queremos que en la sociedad del afecto la comunidad y la familia, las organizaciones, proyecten de manera superlativa a cada persona. Todos tenemos talentos, todos tienen talentos. Entonces, detectar el talento y hacerlo lucir. Nada de que, ¿sabes qué? Tú no eres más que nadie. O sea, a lo mejor eres el que inventa cosas y hay que reconocerte. Tú eres el que pinta muy bonito, tú eres el que toca música excelente y ¿por qué no valorar también a la persona? Entonces, por eso la sociedad del afecto sería con este lema de los tres mosqueteros, ¿no? Uno para todos, pero todos también para uno, ¿no? Es decir, y entonces eso no está hasta ahora en los países socialistas. Entonces, los países socialistas tienen un gobierno burocrático surgido, según ellos, del pueblo, pero también sobre el pueblo. Y nosotros estamos postulando en la sociedad del afecto el autogobierno,
que todos participen y tengan poder, inclusive los niños. Claro, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Dentro de un diálogo, organismos colegiados, pues que los niños también opinen y aprendan a través de eso. ¿Por qué no? Claro que sería difícil que un niño de 2 años pues pueda proponer cosas muy pertinentes para problemas económicos o cosas así, pero que lo empiece a visualizar y que a los 5 años pudiera tener algunas ideas, a los 4 o 5 años, y a los 7 más, y a los 12 más. Imagínate la formación de esos niños siendo partícipes desde pequeños de los proyectos sociales comunitarios. Entonces es parte de la sociedad del afecto y centrada en el tema principal que adolece Occidente y el capitalismo, el afecto. Lo que hace el capitalismo es destruir las afectividades. Por eso la sociedad del afecto es la reconstrucción de los afectos familiares, de pareja, de amistades, de comunidad, ¿no? Con la naturaleza, con el barrio, con el municipio, con la tierra de donde somos originarios, con la historia, ¿no? Todo eso como un proceso afectivo, porque lo que sí estamos convencidos, y esto es teoría psicológica, de que las emociones son las que generan el movimiento. Emoción, de hecho, significa eso, lo que mueve. Y Occidente se ha equivocado históricamente, y dentro de Occidente el llamado socialismo, porque suponen que la conciencia, el pensamiento, es lo que dirige la vida, y no. ¿Cuántos alcohólicos están en contra del alcoholismo? ¿Cuántos adictos están en contra de la adicción? Y no pueden, ¿por qué? Porque los rebasan sus procesos emocionales. Entonces, para mal, rebasan los procesos emocionales, pero también para bien. Entonces, un niño que ama a la comunidad porque ha construido, desde niño ha hecho tequio, desde el preescolar, le ha visto cómo crece la comunidad, pues cuando llegue a adulto y incluso le toque coordinar algo, no va a poder robarle a esa comunidad porque es parte de su historia, es parte de su vida. Es como si una madre ha creado un hijo, pues no le puede robar. Y de la misma manera, entonces lo que necesitamos es generar procesos emocionales, afectivos, que generen este compromiso entre con la comunidad y con cada persona. Y eso ya lo tenemos diseñado esto en la nueva Constitución como posibilidad. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y el concepto social del afecto, entonces es una alternativa al capitalismo y también al socialismo. Muy bien, doctor. Mire, toca un tema muy importante que me gustaría recalcar, el hecho de diferenciar entre socialismo y la sociedad del afecto. Me parece bastante importante porque de repente cuando alguien habla de actividad que tenga que ver con mejorar las condiciones o caer en ver por las necesidades de la gente, se llega a ir con la idea de precisamente de modelos de gobernanza de ese tipo, pero entiendo que esto es más como un keynesiano cooperativista. Pues es un proyecto original, más que keynesiano, es un proyecto original de México y de América Latina que no pretende que el Estado sea fuerte y el Estado sea el que gobierne, ¿no? Claro. Sino salir más allá y decir, el Estado es el pueblo. Y entonces, sí es una alternativa porque sí, muchas personas, los de Frena han querido estigmatizar lo que hacemos como si fuera comunismo o como si fuera socialismo, al cual, por cierto, no entienden bien, pero lo Claro, tienen estigmatizado, ¿no? muy cierto. Entonces, en parte el concepto de sociedad del afecto, es decir, América Latina también propone, México también propone, es un modelo original, retomamos lo mejor del capitalismo, del socialismo y de toda la historia. Hay cosas en el capitalismo que pudieran rescatarse, aunque es esencialmente egoísta, pero no hay que perder de vista que el capitalismo pues generó un gran incentivo para inventar, para desarrollar, claro, a veces a través de la guerra, pero nosotros también no podíamos hacer parte del problema de los países socialistas reales, es que ya no había incentivos. Si de todas maneras el gobierno nos va a dar, pues ¿para qué me pongo a investigar o para qué me pongo a inventar? Y eso finalmente colapsó a la Unión Soviética. Pero ya lo habíamos detectado en Alemania, también en la Alemania democrática, pues que ya había una especie como de negligencia, pues así de que no había. ¿Por qué? Porque no había incentivo a la creación. Entonces, la sociedad del afecto, por eso es muy importante que se incentive la creación, que se incentive la iniciativa y no que
se soslaya, ay, sí, ya estás teniendo iniciativa, ¿quieres tú brillar? Pues no quiero brillar, pero quiero contribuir, quiero hacer algo interesante, ¿por qué no? Entonces, una de las diferencias importantes con lo que ha sido el socialismo, desde luego mucho de lo que plantea Marx lo estamos retomando, pero no su estilo. Marx pensaba que cuestionando y criticando, por eso criticó el capitalismo con mucha agudeza, entonces iba a hacer nacer a una etapa mejor. Y muchos de los marxistas, socialistas, han retomado esta idea de la crítica que hasta el Che Guevara decía, cuidado con la crítica, porque la crítica lastima. Entonces, no, sí hacer crítica, pero no como elemento prioritario. Mejor construir, proponer, incentivar, generar posibilidades, generar imaginación, como diría yo Ono y John Lennon. ¿No? Imagina posibilidades y eso es mucho más interesante que no más estar cuestionando que estos no hacen bien las cosas y que son bien crueles y son represores y entonces te la pasas todo el tiempo como de víctima, ¿no? Digo, son víctimas, pero el asumir también el rol de víctima es una forma de mantenerse dentro del capitalismo. Dice, no, pues es que este señor tiene todo el poder y ellos sí disfrutan y a nosotros nos tienen sometidos como si hubiera ya una especie de modus vivendi. Yo voy a ser víctima toda mi vida de este capitalismo, no, hay que rebasarlo. Y esa es la idea de América Latina y de esta síntesis histórica del pueblo mexicano que está planteándose el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, la teoría de la praxis también, y este proyecto de constitución que dice, no, aquí puede ser de otra manera, inteligente para todos, pues, inclusive para los actuales millonarios, porque el socialismo a veces piensa que a los millonarios, pues, hay que destruirlos. Digo, no se trata de una ingenuidad. En la Comuna de París, en 1871, tomaron el poder en París, como aquí lo tomaron en Cherán, ¿no? Pero había mucha, todavía, entre ingenuidad y falta de experiencia, ¿no? Entonces, no eh, tomaron las precauciones para prever qué es lo que podrían hacer los gobernantes desplazados o los grupos económicos que se estaban desplazando por la Comuna de París. Entonces, los dejaron un poco a la deriva, se concentraron en lo que quería hacer la comuna y los otros se organizaron, un poco lo que pasó con Hernán Cortés cuando después de la noche victoriosa se salvó, entonces se fue, dio la vuelta, se reunió con otros grupos que estaban en contra del imperio mexica y un tiempito después, lo de la noche victoriosa fue el 30 de junio de 2020, perdón, de 1520, y un año después, el 13 de agosto de 1521, pues cae Tenochtitlán después de 3 meses de sitio. Es decir, en parte porque los dejaron a la deriva. Entonces, no debemos caer en la ingenuidad de que de que la sociedad del afecto es puro romanticismo. No, es un concepto esencial que no se trata de andarse besando, abrazando y mira qué afecto soy. Eso sería como esto de la República Amorosa que quiso decir López Obrador, que por ahí le llevó lo de la sociedad del afecto y lo planteó en República Amorosa. Y hay algunos que piensan que la sociedad del afecto es, compañeros, los quiero mucho, a ver, vamos a abrazarnos. No, la sociedad del afecto es que los niños se enamoren de la comunidad a través de hacer algo por ellos, que la familia tenga espacios de convivencia y que la pareja también, que las instituciones retomen, las empresas estén vinculadas afectivamente con la gente que forma parte de ellas. Esa es la sociedad del afecto, no andar de frailes o de afectuosos y besando a todo el mundo y siendo como medio santo, no poniendo las manos así como no, eso no, ni la cartilla moral, nada tiene que ver con la sociedad del afecto. Es algo más estructural, más esencial, como lo acabo de mencionar. Sí, de hecho, lo que entiendo es que más que planteado como románticamente, tiene incluso un efecto científico, ¿no? Así es. Y siguiendo el término, digo, cada quien subjetivamente puede tener su idea de amor romántico, de lo que pueda sentir por sus personas o por las personas importantes en su vida, pero para ser francos, el término de amor es muy claro, ¿no? Es a muerte, ¿no? A mortis. Aquello que va en contra de la muerte que genera vida, ¿no? Sí, no Y lo había pensado. Eso tiene otra etimología, pero pues podría tomarse un poquito esa referencia.
Sí, sí, siguiendo este sentido, Sí, han realizado investigación científica con el fin de cuantificar la forma de manifestar eh, y la manera de cultivar las relaciones afectivas. sí, hemos hecho sí, investigación de eso, de hecho, tenemos la mejor conceptualización sobre lo que es el afecto, lo que es el amor, y tenemos un concepto que se llama tecnología del amor, ¿no? Que son qué cosas si ocurren generan el sentimiento afectivo. Y son desde el reconocimiento de lo agradable, la convivencia, la generación de detalles, el contacto físico, corporal, desde el contacto visual hasta el saludo, obviamente el beso, el abrazo, las relaciones sexuales en la pareja. La cooperación es parte de lo que genera afecto, la creatividad compartida, el éxito compartido, el orgullo de pertenencia y desde luego un elemento muy importante es la dedicación, el hacer algo para que algo surja, hacer actividades para que algo surja, una idea, un proyecto, un ser humano, y ese comprometerse, como lo dice el Principito, el libro del Principito, que cultiva su rosa, luego ve muchas rosas muy bonitas también, y el zorro le dice, no, lo que hace valiosa tu flor es el tiempo que le has dedicado, el esfuerzo que le has dedicado. Entonces, esto ya lo tenemos muy conceptualizado y es parte importante de la teoría de la praxis, ¿no? Entonces eso lo podemos aplicar en la pareja, en la familia, en la comunidad, en la escuela, en los centros de trabajo, a nivel internacional inclusive. Y ese es el futuro de la humanidad según lo que nosotros estamos viendo. Lo otro es, en mi concepto personal, es una falta de inteligencia de la humanidad para poderse entender a sí misma, ¿no? Querer seguir con Occidente que hay que explicar y hay que entender toda la conciencia y el lenguaje formal, piensan que así es, ¿no? Si te explico que esto está mal y esto está bien, lo vas a hacer, ¿no? Se olvidan de que los valores surgen de los afectos y los afectos surgen de las interactividades, no es así que, ay, ya voy a sentir amor, no, el amor tiene que generarse a través de ciertos acontecimientos, ¿no? Y esa es la tecnología del amor. Pues la verdad, a título personal, yo siento tranquilidad porque desde hace muchos años había perdido, mejor dicho, nunca había tenido el sentido científico de cuantificar las emociones. Yo pensaba que eran de un terreno incognoscible, pero ahora sabiendo que hay quien ha recorrido esa senda y tiene avances, la verdad es tranquilizante saber que hay una manera técnica de cómo trabajar en ese aspecto. Y tienes razón, porque esto casi no hay literatura, busca a nivel de toda la historia de la humanidad, busca sobre afectos, sobre emociones. Hay, por supuesto, algunas cosas, pero hay poco, porque todo Occidente, repito, se había centrado en la parte cognoscitiva, en el pensamiento, y había soslayado la parte emocional, afectiva. Hay algunas cosas, desde luego, en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, pero ya en la Edad Media sobre los afectos hay muy poco. Repiten un poco lo de Aristóteles, lo de Platón, y luego el Renacimiento se centra otra vez en el conocimiento, en la experiencia, y solamente Spinoza, Baruch de Spinoza, retoma de manera importante en el siglo XVII el tema de los afectos. Es un precursor muy importante de esto que estamos planteando. Y luego, pues en el siglo XIX hay algunos artículos, hay algunos autores que hablan de la empatía, del sentimiento, del amor con cierta seriedad. Y en el siglo XX, pues se piensa que Erich Fromm es el que dijo las cosas más importantes en el arte de amar y pues ese, les digo yo, Edison yo lo admiro, es un gran autor, pero ese libro del arte de amar es el menos bueno de sus libros, porque dice que el amar es dar y es un poco así como tú decides amar y empiezas a dar y no es así. Ese fue el error histórico, digamos, del cristianismo que Jesús de Nazaret, pues hace más de 2000 o cerca de 2000 años, dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, amaos los unos a los otros, pero como pues, hace 2000 años no sabían de cómo se producía el afecto, pues pensaron que nada más con el Evangelio ya iba a ocurrir, ¿no? Y pues llevamos 2000 años y cerca de 2000 años y no ocurre en esencia. Digo, hay quien sí, pero en esencia la mayoría de la gente, a pesar de que es cristiana o católica, no logra amar al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno que lo vamos a producir en la sociedad del afecto, aunque a mí me gusta más que amar al prójimo, amar a la comunidad.
porque no es de individuo a individuo, es de la persona a los colectivos, la familia, la pareja, la familia, la comunidad, y de los colectivos a la persona también. Entonces, por eso no es tan simple como la cartilla moral y los dichos del Obrador de ama al prójimo, ¿no? Como si fuera, sales de la iglesia, sales de ver la conferencia del Obrador, hay que amar al prójimo. ¿Cómo? ¿No? Eso es son sentimientos. Entonces, hay autores, Henri Vallon en el siglo XX, que tienen algunas cosas importantes sobre las emociones, pero sobre todo, quienes más podemos ser expertos en ese tema somos los mexicanos. Por eso Vasconcelos es un precursor, aunque luego enloqueció porque le hicieron fraude en la elección de 1928, 1928, sí, 29, después se enloqueció. Pero si leemos La raza cósmica, él argumenta de una manera muy interesante cómo los anglosajones, que él llama la raza blanca, pues están centrados en la técnica, y la técnica implica la semántica, ¿no? Que es el pensamiento, y porque ellos tuvieron que prever, dice Vasconcelos, pues vivían en lugares muy fríos y entonces el invierno había que preverlo, entonces desarrollaron sistematicidad, pero esa sistematicidad fue correlacionando cada vez más con frialdad emocional. Ese es Occidente, y por eso tantos adictos hay allá, ¿no? Y tantos conflictos, esto de que se matan y están en la guerra siempre, y mucha depresión. Dice, y después de esta sociedad de la técnica, dice Vasconcelos en La raza cósmica, viene la sociedad amorosa, dice él, que piensa que América Latina es donde va a emerger América Latina como líder cultural mundial. ¿Por qué? Porque el mestizaje cultural, y él piensa también fisiológico, racial, nos permite entender puntos de vista diferentes. Es decir, los europeos y los norteamericanos, los anglosajones y los asiáticos ya tienen un esquema del que difícilmente se van a mover. Entonces, los que sí podemos pensar en una hibridación diferente somos los latinoamericanos. Y eso ya está ocurriendo con la teoría de la praxis, con el propio Vasconcelos, con la teoría de la praxis, con la sociedad del afecto, con la nueva constitución, que obviamente puede tener repercusiones a nivel mundial. Entonces, después Vasconcelos prevé tres etapas, ¿no? La de la técnica, la amorosa, y luego habla de la sociedad estética, donde la vida va a estar centrada en la recreación, en el gusto, en el juego, en el arte, ¿no? En la producción y consumo de arte, ¿no? Y ya obviamente ya va a estar la técnica como base y el afecto como base para que pueda generarse esta sociedad estética, la que llama Vasconcelos, ¿no? La sociedad del gusto. Pero eso Vasconcelos pues, lo prevé mucho más remoto, pero sí avisora en 1927, que es cuando publica La raza cósmica, avisora que la sociedad amorosa está en ciernes, está en la posibilidad de América Latina, la predice. Entonces nosotros estamos contribuyendo a que eso que vio Vasconcelos, mejorado, actualizado, pueda llegar a ser y la nueva constitución, pues es este sueño que tenemos compartido con muchas personas y que esperamos compartir con más personas y poderlo hacer realidad en un futuro no muy lejano. Por eso lo pusimos 2021, es decir, es para allá, no es para 30, 40 o 10 años. 10 años ojalá ya debiera estar instaurado. Depende mucho de nuestra capacidad de entender el proyecto, de articularnos y de empezar a realizarlo, ¿no? Ahí tenemos un concepto gramsciano, porque Marx decía que el Estado era necesariamente coerción, era sometimiento de unos por otros, ¿no? Que todo Estado era necesariamente coercitivo. Y Gramsci, marxista finalmente, dice que en esencia, pues está de acuerdo con eso que dice Marx, pero Gramsci apunta, dice, pero antes de la coerción hay otra cosa con la que domina la clase dominante a las clases subalternas, llámalo. Y dice, esto es la hegemonía. ¿Y qué es la hegemonía? El que haya un consenso, el que el sometido, el oprimido, esté de acuerdo con conceptos y valores de los opresores. Si no hubiera ese consenso, dice Gramsci, entraría en una crisis orgánica. Y aunque tuvieran la capacidad coercitiva militar, no puede durar ese estado, dice Gramsci. Y bueno, lo estamos experimentando esto, ya lo hemos experimentado en el ámbito de la psicología, de algunas instituciones, en las familias, en lugar de atacar al dominante,
que en las familias generamos lazos y actividades interesantes entre los que en la familia están fungiendo como sometidos. Y resulta interesante cómo se puede rebasar al dominante. Y ya lo hemos hecho en la psicología, en las instituciones, entre ellas la MAPSI, la Halfepsi y otras instituciones que hemos creado, rebasan. Y entonces los conservadores, las personas que están acostumbradas a someter, a manejar, a dominar, de repente no pueden, digo, en parte política no es tan fácil porque pues los presupuestos que tienen, ¿no? Es impresionante y nosotros sin ningún presupuesto. Pero los gobiernos tampoco son tan ágiles y buenos organizativamente. Entonces, una comunidad bien organizada, como lo demostró Cheran, ¿verdad? Rebasa a partidos, rebasa a gobiernos. Cherán es un municipio autogobernado porque así lo decidieron, ¿no? Sin una constitución, simplemente un día el pueblo dijo, ya, estamos hartos, en 2011, no hace mucho, aquí es otra cosa, y de 2011 a 2021 hay autogobierno en Cherán y hay que ver todas las virtudes que ha tenido Cherán, sí que haya un proyecto como este que tenemos nosotros, ¿no? Que ya esté más reflexionado, más, si no es algo más del pueblo que ha logrado y se han articulado y es sorprendente la vida de Cherán, es un ejemplo. Y digo, algunas de las cosas que hicieron los zapatistas con los municipios autónomos, los caracoles y eso, también reflejan esta posibilidad del autogobierno y de que eso puede fructificar muchísimo. Incluso yo creo que todavía no han eh, todavía no se ha logrado que Cherán y eso despliegue, por ejemplo, toda la efervescencia cultural, científica, tecnológica, deportiva que nosotros queremos impulsar con la sociedad del afecto. Y que sería la forma de prever que no hubiera adicciones, que no hubiera violencia, pero que no parece que se les vaya a ocurrir a los gobernantes que hemos tenido y que tenemos actualmente. ¿Cómo ves? Claro, pues los intereses, como comentas, los intereses personales y la necesidad de suplir algunos gustos o aficiones que llevan guardadas y las proyectan de esa manera es evidente, ¿verdad? Pero es bastante gratificante escuchar que han hecho ya prácticas y que, digo, hay una ley universal que dice que como arriba es abajo, sí es posible realizar cambios en familias que muchas veces son núcleos tan difíciles de cambiar, y lo digo en particular, yo lo he vivido, que pueda haber estas transformaciones es alentador, la verdad. Sí, ya tenemos la estrategia, por ahí te recomiendo un video y se lo recomiendo a quienes vean esta entrevista que se llama Transformación de la Identidad Colectiva, que es un video de 5 minutos donde explico esta estrategia que acabamos de mencionar, pero ahí lo pongo en el pizarrón y cómo es. Entonces, pues luego lo ves, Transformación de la Identidad Colectiva. En Sí, YouTube está. de hecho, con ese video fue que yo llegué Mm, a conocerte y de ahí fue que me comuniqué y hace años, pues ah, ya pasó lo del consejo, pero sí, es mi referente máximo y lo voy a poner en la publicación de este video una pestaña que mande directo a muy bien. un enlace, a ese enlace, pero bueno. Eh, ya para terminar, Marco, y agradeciendo tu tiempo, ¿qué mensaje le darías a la comunidad de psicólogos y profesionales en el tratamiento de la salud mental con respecto al cómo reaccionar a un escenario de contingencia local, nacional y global como lo estamos viviendo ahorita? Sí, bueno, ya nosotros estamos hablando de salud psicológica en lugar de salud mental, por dos razones, bueno, por varias razones, pero las más importantes son, salud mental parece que está disociado del cuerpo, ¿no? Como que todo está en la mente, en el cerebro, y no, las emociones pues se sienten, están asociadas, por ejemplo, a las vísceras, al corazón, al hígado, a los riñones, al estómago, a la vesícula biliar, entonces las emociones son integrales y así queremos el enfoque de la nueva psicología integral. Entonces, por lo tanto, salud mental no es salud psicológica porque además tiene que ver con el entorno. Alguien que está bajo un ruido o está demasiado encerrado no tiene salud psicológica. Podría tener salud mental un tiempo, pero en salud psicológica es insano que alguien esté en un lugar muy pequeño
viviendo o trabajando, o que haya ruido, o que haya un clima pues, desagradable, ¿no? Que haya basura, todo eso es contrario a la salud psicológica y si lo pones como salud mental, eso no se considera. Y la otra razón que tenemos para esto es que la salud mental la han hegemonizado los psiquiatras y ellos construyeron el manual de diagnóstico, manual estadístico de diagnóstico de las enfermedades mentales, el llamado DSM, y entonces los psicólogos parecemos como depender de los psiquiatras en eso, cuando los psiquiatras no saben casi de psicología. Algunos han estudiado, pero no saben del fenómeno cómo es. Ellos son médicos que se especializan en algunos procesos cerebrales, mentales, y que no entienden mucho de esto que estábamos diciendo, de la dinámica familiar, de la pareja, de la interactividad, y eso sí lo entendemos los psicólogos en lo general. Esas son las dos razones por las cuales debe hablarse de salud psicológica. Nosotros en América Latina ya tenemos dos organizaciones que hemos construido, la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología y la Unión Latinoamericana de Entidades de la Psicología, ¿no? La ALFEPSI y la ULAPSI. Y somos psicólogos comprometidos en por lo menos pues, 14, 15 países latinoamericanos. Estamos haciendo cosas y nos estamos vinculando, estamos intercambiando experiencias, estamos combinando, estamos desarrollando diálogos teóricos, conceptuales, prácticos, profesionales, intercambiando técnicas y herramientas. Entonces estamos creciendo mucho como psicólogos y eso lo aplicamos con esa forma que te decía de la transformación de la identidad colectiva. Somos ya comunidades de psicólogos latinoamericanos, pero, por ejemplo, los brasileños tienen una ventaja enorme sobre pues casi todos los países, pero sobre todo sobre México, ¿no? Porque los brasileños tienen una organización de más de 300,000 psicólogos. La cédula profesional de psicólogo la da el Consejo Federal de Psicología de Brasil. Y entonces todos los psicólogos que van egresando a las universidades tienen el deber de afiliarse para poder recibir su cédula y desempeñarse como psicólogos, afiliarse al Consejo Federal de Psicología. Entonces eso les da una potencia con una pequeña cuota que cada psicólogo da. Imagínate, 300,000 psicólogos, calculo que están dando como 700, 800 pesos al año, pero imagínate 300,000 psicólogos, pues es una potencia enorme. Entonces tienen muchos eventos, muchas investigaciones. Allá he visto eventos de 12,000, 20,000 psicólogos. Y en México, por ejemplo, tenemos buenas tradiciones de investigación, buenas tradiciones de desarrollo conceptual, pero somos mucho menos articulados. Nosotros tenemos ya, sí ha habido una evolución en los últimos 20, 30 años, han surgido y se han desarrollado diversas organizaciones, entre ellas AMAPSI, pero yo creo que psicólogos organizados tenemos pues alrededor de 10,000 entre todas las organizaciones y las asociaciones, cuando en México hay más de 180,000 o 200,000 psicólogos egresados y pues solamente unos 7, 8, 10,000 estamos articulados de alguna manera, con diferentes perspectivas, ¿no? No estamos los 10,000 articulados como en el caso de Brasil. En la MAPSI hay un grupo, en el Consejo Mexicano de Psicología otro, en la Sociedad Mexicana de Psicología otro, y de repente vamos articulando algunas cosas, pero no tenemos una superorganización. Queremos, el Consejo Mexicano de Psicología es la idea, generar esta especie de articulación, la FENAPSIME también. Entonces, los psicólogos, pues lo que serían convocados es a contribuir a la sociedad del afecto, a, a documentarse, a prepararse más profesionalmente, porque no es fácil. Los psiquiatras, los médicos y los psiquiatras tienen pues, también toda una historia milenaria. Entonces, no vamos a poder simplemente decir los psiquiatras, no. Tenemos que demostrar que los psicólogos sí, que es esta idea de rebasar, ¿no? Entonces, los psicólogos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué efectividad tenemos? ¿Qué propuestas? Pues necesitaríamos ser más abiertos para combinar, para entender, para no depender, que es algo que estamos trabajando mucho, no depender de Europa, no depender de Norteamérica, sino crear conceptos, herramientas y técnicas pues, adecuadas a las culturas de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos, del pueblo mexicano, y es lo que estamos haciendo con AMAPSI, con mucho éxito, y pues están convocados a asociarse, están convocados a crear, a no depender y a pensar en un proyecto alternativo que haga salud psicológica para todos, no, no solamente adaptarlos al capitalismo. Un error histórico de la psicología es
la sociedad está bien, ¿no? Por eso la idea de la salud mental o la enfermedad mental. La sociedad está bien, así es como es. Tú estás mal, entonces tengo que trabajar contigo. Es la idea del psiquiatra y es la idea de muchos psicólogos. Y nosotros decimos, no, la sociedad está mal, está enferma, como diría Erich Fromm. Entonces tenemos que trabajar, si vamos a trabajar con una persona, ver sus implicaciones en su familia, en sus amistades, en su trabajo, en su escuela, en su comunidad y viceversa, lo que decíamos hace un rato. ¿De qué manera vamos a hacer que la pareja esté mejor avenida o la familia, la escuela, para que los niños y los jóvenes pues crezcan sin tendencia a la violencia, sin tendencia a las adicciones, a la depresión, sino que crezcan sanos, ¿no? Con mucha energía deportiva, creadores, imagínate qué gran logro podemos hacer. Y los psicólogos sí pienso que podemos tener, que nos corresponde un papel estratégico en este siglo XXI y justamente para llegar a este tema de la sociedad del afecto. No hay que perder de vista que el concepto de afecto es un concepto pues también muy cercano a la psicología, muy, muy cercano, ¿no? Que el conocimiento puede ser más cercano a la epistemología, a la filosofía, a las ciencias en general, pero el afecto es algo que está cerca de la psicología y que los psicólogos pues tenemos que estar a la altura de este requerimiento. Cada vez más personas están teniendo problemas psicológicos y también están dispuestos cada vez más a acudir a los psicólogos, que antes se pensaba que los psicólogos eran solamente como los psiquiatras para personas que estuvieran muy mal, no para pareja, no para familia, no para educación, no para trabajo, organización. Y ya eso ha ido bajando, ya no nos consideran como loqueros. Y la otra, eso es a tal grado de que hace 30 años se pensaba que los psicólogos, pues era difícil que consiguiéramos trabajo. Y ahora los psicólogos, y más ahorita con la pandemia, están muy solicitados. Claro. Entonces ahora la profesión del psicólogo es muy prometedora, incluso para el desarrollo personal, inclusive para el desarrollo relativo económico, ¿no? Comparado con otras profesiones. Claro, pues ahí está la invitación a participar, a que se acerquen. Igual estaré compartiendo los teléfonos y modos de contacto con AMAPS y con el doctor y con el consejo para poder vincular en caso de ser necesario. Y nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y algunas palabras que quisiera dar para No, cerrar. pues te agradezco a ti, Álvaro, por esta iniciativa de hacer esta entrevista. Creo que pudiera ser muy útil. Espero que a lo largo de la misma, que ya llevamos hora 42 minutos más o menos, una hora 40, pues que agradezco a quienes la puedan ver. Espero que les entusiasme, que les pueda yo contagiar este entusiasmo que yo he venido teniendo desde hace años y que cada vez tengo más, y que tú, la gente que te conoce a ti, pues también pueda tener este contacto con estos conceptos y que para ti mismo sea inspirador de posibilidades, Álvaro, que ya hemos compartido muchas cosas, pero pues no habíamos tenido este espacio de profundizar tanto como el día de hoy. Entonces te agradezco mucho, agradezco a los que vean el video y pues estamos ansiosos por tener más compañeros, más personas que quieran colaborar para construir la sociedad del afecto en el plazo más breve posible. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Si quiere, ya acabamos de grabar y ya cerramos.